tus hijos, Rey de gloria, Rey de majestad, que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, Rey de gloria, Rey de majestad. Así es sublime, tú es tu amor, más en mi lugar, casi tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime. Tú es tu amor, más en mi lugar, casi tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime, gracias sublime. Tú es tu amor, más en mi lugar, dejaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mis días, tus manos están, desde el momento en que despierto hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido fiel, Señor, con cada aliento de mi ser. Yo cantaré de la bondad de Dios.
como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, Señor, con cada aliento de mi ser. Yo cantaré la bondad de Dios. Amor que sigue Dios, sigue a donde voy. Amor que sigue Dios, sigue a donde voy. Vivo a ti todo lo que soy, vida te la doy. Amor que sigue Dios, sigue a donde voy. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, Señor, con cada aliento de mi ser. Yo cantaré la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel,
Le voy a invitar esta noche, mis hermanos, que abran su Biblia. Vaya ya a Génesis capítulo 3, versículo 20 al 21. Cuando lo tenga puede decir amén. Génesis 3, versículo 20 y 21. Voy a estar leyendo, hermano, la versión, la Biblia de las Américas, que dice así de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Oramos. Padre, gracias en esta noche, sobre todo por la palabra, porque la palabra tuya, Señor, tiene poder. Podemos mirar, Señor, del principio, Señor, del Génesis, que todo lo que hay, Señor, que todo lo que se ve fue hecho por la palabra, pero por la palabra tuya. Y en esta noche te pido, Señor, la guianza también en tu palabra. No me permita, Señor, tergiversar las sagradas escrituras. No me permita, Señor mío, corromper, Señor, lo grandioso que es tu palabra, sino al contrario, Padre, que me permitas predicar siempre, Señor, conforme al contexto bíblico y con respaldo de la Biblia, Señor. Te pido en esta noche, Padre, que tú bendigas a cada hermano, cada hermana, cada persona que se ha llegado aquí a este lugar, Señor. Viene con sed de tu palabra, vienen con el deseo de honrar y bendecir tu nombre. Pero ahora te pido, Padre, que en el consejo de la palabra cada uno sea bendecido, Señor, y que podamos alcanzar a comprender, Señor, todas las cosas que tú has hecho por nosotros, Señor, y que en realidad no podemos pagar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Así que esta noche te pido la sabiduría de lo alto, Señor, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Tomen su asiento. Dios los bendiga en esta noche. ¿Quién ha estado, no sé, algunos viernes en las predicaciones que hemos estado llevando a cabo? ¿Quién recuerda la predicación de la semana pasada? ¿Recuerdan? Ya se les olvidó, ¿verdad? Entonces voy a darles como lo decimos, vamos a darles un descanso. He estado hablando sobre los matrimonios por algunas semanas, sobre la familia, sobre el propósito de Dios en todo esto. Y esta noche voy a tocar otro tema, la primera provisión de Dios para el primer matrimonio. Pero sin antes, hermanos, quiero mencionarle algo respecto a lo que estuvimos hablando sobre los matrimonios, únicamente como un recordatorio para usted. ¿Qué es? En realidad es una pregunta, lo que hace que el matrimonio dure. ¿Qué es? ¿Han escuchado ya algunas predicaciones, algunas enseñanzas de esto? Y es una buena pregunta, hermanos, que aunque no voy a predicar de eso, simplemente es como una introducción sobre el primer matrimonio y cuál es el propósito de Dios para todos los matrimonios del mundo. Y estoy hablando al que constituyó Dios, hombre y mujer. No estoy hablando ya de otros matrimonios, únicamente lo que Dios formó. Sí, hermanos, y le voy a mencionar un punto interesante esta noche, y espero que no lo olvide, de que el matrimonio, hermanos, es un compromiso. No es un contrato, es un compromiso. Un contrato usted lo puede romper, pero aquí es un compromiso. Y esto significa, hermanos, muchas cosas diferentes para las distintas personas. Muchas cosas. Por ejemplo, para algunas personas la fuerza del compromiso varía de acuerdo a cómo se sientan emocionalmente o físicamente. Ahí varía. Según estén sus emociones, ahí van a mirar, que le pongo atención al matrimonio, no le pongo atención. Ahora, la palabra comprometerse, hermanos, es un verbo que implica hacer, realizar. Y la verdad, hermanos, esta palabra no está basada, en primer lugar, en los sentimientos. No es un sentimiento para aquella persona que a veces llega a decir: es que ya no siento, ya no te quiero, ya no te amo igual que antes, ya no eres el mismo, has cambiado. Entonces, hermanos, no es un sentimiento, es un compromiso. Y que el Señor nos ordena en la palabra de que debemos de amar. Es una ordenanza de parte de Dios al hombre de amar a la mujer. Hablábamos también sobre lo que Pablo da el consejo ahí en Tito, que la mujer también debe de amar a su marido. Entonces es una ordenanza también de parte del Señor. Así que, hermanos, es una promesa, un compromiso, podemos decirlo así, de esta manera, vincular, hermanos. Es un compromiso privado también, y que también se hace de manera pública. Eso viene siendo matrimonio.
Es un compromiso que también debe de llegar hasta su final, a su culminación, sin importar los obstáculos que haya en el camino. Todo matrimonio tiene obstáculos, pero no importa los obstáculos, aún con obstáculos, el propósito es terminar, salir hasta el final. Se trata también, cuando hablamos de matrimonio, de entregar la totalidad del ser a otra persona. Y es verdad, como mencioné en días pasados, es un riesgo, pero que hace que la vida sea plena y sea satisfactoria. Eso es un matrimonio. Ahora hágase la pregunta: ¿está llevando a cabo así como acabo de mencionar respecto al matrimonio? Porque hay ocasiones que van a surgir problemas, va a haber obstáculos y comienza a haber un alejamiento. No, eso no es de Dios. Vuelvo a mencionar, el matrimonio debe llegar hasta su culminación, sin importar los obstáculos. Dígale que está enseguida, si es su esposo o su esposa, ahí te hablan. No le dijo nada. No le dijo nada. Es únicamente para hacerle un recordatorio de lo que hemos estado predicando los viernes. Y créame que espero en Dios que esto sea de bendición para cada uno, para cada una, y que lo ponga en práctica allá en su hogar. Y de que no es razón, hermanos, para tirar el matrimonio por algún problema que haya. No es razón, al contrario. Vamos a entrar, hermanos, ahora en esta noche al punto: la provisión, o la primera provisión de Dios para el primer matrimonio, o para el hombre y la mujer, para el primer matrimonio. Ustedes saben quién fue el primer matrimonio, ¿verdad? Han leído la Biblia, sabemos claramente que fue Adán, que fue Eva. Y quiero decirle algo, mis hermanos, de que Dios provee vida y vestiduras para el matrimonio, o para el hombre y la mujer. Es Dios el que provee. Y hay algo muy interesante en este pasaje bíblico. Así que, hermanos, si usted ha leído la Biblia, usted se va a encontrar que hubo un primer juicio de parte del Señor, y que se acaba de pronunciar, hermanos, sobre el hombre y la mujer, de que tanto el hombre como su mundo iba a ser juzgado, o han de ser juzgados, para sufrir lo que viene siendo la corrupción de la imperfección, porque nadie es perfecto. Allá en Génesis capítulo 3 se encuentra de que Dios juzgó al diablo también, juzgó al hombre y juzgó a la mujer. Al diablo ya no le dio oportunidad, al hombre sí le dio oportunidad. El diablo ya no tiene oportunidad para aquellas personas que dicen: pobrecito diablo. No tiene oportunidad el diablo. En cambio, el hombre o la mujer, el ser humano, tiene oportunidad de parte de Dios. Cuando el hombre se arrepiente y se acerca a Dios, Dios es misericordioso, hermano, y lo perdona. Y la verdad, gracias a Dios, porque Dios es perdonador. Sí, el ser humano lucharía, y sabemos claramente, hermanos, para poder vivir. El ser humano lucha en medio de este mundo, hermanos, de tanto pecado, donde hay tanta maldad. En un mundo, hermanos, que finalmente, hermanos, llegará el tiempo en que le arrebata la vida al ser humano también. Y es interesante observar bien, hermanos, la palabra del Señor detalladamente, porque a veces podemos sacar conjeturas diferentes, cosas distintas de lo que no está en las Sagradas Escrituras. El hombre, hermanos, en la Biblia enseña que fue condenado a muerte. O sea, tenía que morir por causa del pecado. El pecado, hermanos, fue la ocasión de la muerte del ser humano, de que el hombre o la mujer se deteriore, de que nos vayamos desgastando, que nos vayamos envejeciendo, aunque no nos guste esa palabra, que nos vayamos acabando, que nos vayamos arrugando, que nos vamos llenando de canas, que nos vayamos encorvando, hermanos. La verdad, la causa de todo esto se llama pecado. Y lo voy a decir de esta manera también: la causa también de separaciones en los matrimonios es el pecado. El diablo tiene mucho que ver en todas estas cosas, hermano. El que haya entrado el pecado en el mundo, el que inició todo esto fue el diablo. Pero hay algo que le quiero mencionar en esta noche.
de que el diablo le puede tentar, pero no lo puede forzar a llevar a cabo que usted haga las cosas. Lo puede tentar, pero la decisión la toma usted, no el diablo. ¿Sí me explico? Así de simple, si así de simple está la situación. Ahora, el hombre había sido condenado a la muerte y a la separación eterna, porque eso Dios le había dicho en la palabra, que el día que comiera de aquel árbol o el fruto de aquel árbol iba a morir. Este pasaje, hermanos, nos enseña puntos muy importantes, y solamente, hermanos, podemos mirar algo que le quedaba también una esperanza al ser humano, de que Dios, hermanos, lo pudiera perdonar, de que Dios lo pudiera salvar. El único que puede salvar es Dios. Y oiga bien lo que voy a decir: si Dios no salva al ser humano, o si Dios hubiera dejado al hombre y a la mujer en el principio, hermanos, que no hubiera puesto atención ya de ellos, estaríamos pereciendo o muertos completamente. El día que muriéramos nos íbamos a perder por la eternidad, porque no había salvación y vida eterna. En cambio, Cristo vino y dio su vida para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero hay un detalle que quiero mencionar. Una cosa es que el ser humano busque a Dios y Dios perdona. Pero si el ser humano no quiere nada con Dios, le voy a hacer claro: no tiene parte con Dios. Amén. No tiene. Y aquí hay algunos puntos interesantes respecto a la palabra del Señor y Dios, hermanos. Así que, hermanos, es aquí donde Dios principia con su gran misericordia y con su gran amor. No dejó aquel matrimonio tirados, o que se acabaran de perder, o que los acabara de deshacer el diablo. No. Allí inició una nueva etapa para el ser humano. Y de esto hace, por decirlo así, alrededor de 6,000 años de lo que estoy hablando, de lo que aconteció, porque esto es 4,004 años antes de Cristo. Ahora veamos esto, de que aquí Dios provee a la humanidad vida y provee también vestiduras. Voy a tocar el primer punto, hermanos. Adán le da el nombre a su mujer Eva, y tiene un significado el nombre de Eva, hermanos. En el griego esta palabra es Shabbat, que significa vivir, dar vida. Pero hay una razón por la cual este hombre le puso Eva. O sea, iba a ser la madre de todos los vivientes. Y diferentes comentaristas han llegado a ciertos puntos que le dan la palabra hebrea diferentes matices de significado a este punto. Y ellos dicen que la palabra Eva significa respirar, o hacer brotar vida, o hacer brotar la vida, o propagar la vida. Y yo digo, grandioso Dios cuando formó la humanidad, de que dio la oportunidad al primer matrimonio de que pudiera mirar descendencia de parte de ellos. Y yo digo personalmente, bendita la mujer, porque da vida. Cuando usted mira a una mujer embarazada, usted está mirando vida. ¿Me explico? De la misma manera, cuando nuestra madre se embarazó, hermanos, ahí veníamos nosotros vivos en el vientre de nuestra madre. Por eso el nombre de Eva significa vida, o dar vida. Ahora veamos esto aquí. Observemos que dice la parte final del versículo 20. Dice la palabra: por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y esto es exactamente por lo cual Adán la llamó Eva. Y aquí hay algo muy importante, de que Adán puso mucha atención, hermanos, a lo que Dios le estuvo hablando. Él creyó a la palabra del Señor, y esto es lo que hace que una persona sea salva, cuando cree a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está incluida para que una persona sea salva, aunque el hombre quiera hacer lo que quiera en este mundo, no va a poder ser salvo sin la palabra bendita del Señor. Amén.
Y digo en esta noche, bendita la palabra del Señor. Tiene usted una Biblia, escucha la palabra de Dios, usted está más que bendecido, hermano. Ahora permítame mencionarle algo aquí. De que Adán, hermano, estaba actuando por fe. Y oiga bien, este es un detalle muy importante, porque para que seamos cristianos, nosotros venimos a actuar también por fe, creyendo en lo que dice la palabra. ¿Por qué por fe? Porque todavía Eva no tenía hijos cuando le puso el nombre de Eva. Él no sabía la realidad de las cosas, él no sabía lo que era una mujer embarazada. Él no sabía lo que era un hijo. Únicamente creyó a lo que Dios le estaba diciendo. Porque todavía no le había nacido ningún hijo a Adán y a Eva, todavía no. Y aún sin embargo le puso el nombre de Eva. Ahora, a la mujer también se le llamó hembra en la palabra del Señor. Génesis 1:27 dice la palabra de Dios: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió Dios. Usted está casado, usted está bendecido. ¿Me escuchó? Usted está casado, usted está bendecido. Porque el que encontró esposa halló el bien y disfrutó de la benevolencia de Jehová, dice la palabra del Señor. Para aquellas personas que maldicen a la mujer, están más que equivocados. Es una bendición el que la persona esté casada, que tenga en su casa una mujer de parte de Dios para reproducirse, porque eso se llama vida. Y yo le voy a decir en esta noche, hermanos, cuiden sus mujeres y denle la honra y la gloria a Dios por lo que Dios le ha dado. No todos dijeron amén. Usted se la pierde. Aquí Dios le llamó también hembra en la palabra del Señor a la mujer. Ahora veamos un punto interesante. Adán cree a la palabra del Señor y a la promesa de Dios. Lo mismo que cada cristiano hoy en día, hermanos. Para poder ser cristiano tiene que creer en la palabra. Tiene que creer en Dios. Si no cree en Dios, si no cree en la palabra, no puede ser salvo ninguna persona en este mundo. Búsquele como le busque y hágale como le haga. No hay otro camino. El único camino se llama Jesucristo, hermanos. Ahora, punto interesante. ¿Qué palabra y qué promesa? ¿De qué estamos hablando esta noche? Primero, estaba la promesa hecha por Dios en la palabra. Génesis 3:15 y 16, ahí lo va a encontrar. Ahorita se lo leo. Pero le quiero mencionar que la promesa de que Eva daría la simiente y daría a luz hijos. Porque allí en la palabra del Señor, allí en Génesis, ya Dios le estaba hablando de que Eva iba a tener familia. Dios estaba hablando también de que iba a venir la simiente de la mujer. Y Adán creyó todo esto. Y yo le pregunto en esta noche, hermano, ¿ustedes creen en la palabra? Y le digo una cosa, nunca deje de creer en la palabra. Aunque en el mundo se levanten doctrinas erróneas, la palabra de Dios es la más importante de todas las cosas. Amén. Así que notemos lo que viene siendo aquí la promesa hecha en el versículo 15, donde Dios estaba juzgando a Satanás. Dios le dice que habría enemistad entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer. Ahí le estaba diciendo muy claro el Señor. ¿De qué estamos hablando cuando habla de la simiente de Satanás? De los seguidores del diablo. Iba a haber enemistad entre ellos y la simiente de la mujer. Ahora, Dios plantea claramente que la mujer dará a luz simiente o hijos, y que aunque allí viene también ya incluido Cristo Jesús, de ese hombre estaba hablando ya las Sagradas Escrituras. Déjeme decirle algo, de que para personas que no creen en Jesús, en casi, más bien en todas las Sagradas Escrituras, en cada libro usted va a hallar referencias de Cristo Jesús. Ahora veamos un punto aquí, Génesis 3:15, lo que dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Exactamente lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahora observemos la promesa que le hace Dios ahí en el versículo 16, donde Dios está juzgando a la mujer. Dios le plantea que ella quedará embarazada. ¿En donde dice la Biblia? Veamos lo que dice el versículo 16. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. ¿Quién dijo esto? Dios. Para aquellas mujeres, hermanos, que a veces no entienden o no comprendemos nosotros por qué la mujer tiene que tener dolor cuando va a dar a luz. Dios lo dijo en las Sagradas Escrituras, y lo que Dios dice se cumple. No hay cosa de parte de Dios que no se cumpla. La palabra de Dios, hermanos, es la verdad. Amén. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora veamos otro detalle. Segundo, estaba la promesa hecha por Dios. Versículo 15 también ahí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Adán creyó, hermanos, a la palabra de Dios. Y vuelvo a mencionarles, hermanos, aún en los milagros que a veces suceden en nuestras vidas, o sanidades que hay, suceden porque creemos en la palabra del Señor. No es tanto que el hombre, hermano, sea porque tiene ese don, suceden las cosas. Sí hay dones de milagros, dones de sanidad, pero porque lo respalda la palabra del Señor. Ahora veamos esto. Dios le creyó a la palabra, Adán le creyó a la palabra de Dios. Adán nombra, hermanos, a su amada esposa, o a su querida esposa, Eva, que significa vida. Su esposa daría a luz hijos. Él lo creyó. Y es muy importante todo esto. Ojalá no pierda usted, hermanos, de lo que estoy predicando, no pierda el hilo de la palabra del Señor, para que podamos comprender este mensaje o entender lo que Dios está tratando con nosotros. Eva daría luz a la simiente prometida, que venía siendo Jesucristo, la gran bendición, en pocas palabras, para las naciones. Y esa gran bendición se llama Jesús. Y doy gracias a Dios porque Cristo llegó a nuestras vidas. De esa bendición está hablando las Sagradas Escrituras. Aún nosotros alcanzamos la bendición de parte del Señor. Veamos lo que dice en Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3. Lo que dice la palabra del Señor. Dios hablando con Abraham respecto al mismo punto. Dice la palabra: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Notemos el punto nuevamente: Cristo Jesús, de Él se está hablando. Cuando llega Cristo a las vidas, hermanos, llega la bendición, llega la vida eterna a nosotros, llega la libertad, llega el perdón de los pecados, llega la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Ninguna persona que no acepte a Cristo Jesús no puede ser hecho hijo de Dios. Amén. Porque hay religiones, hermanos, que quieren meter a la gente al cielo de una forma u otra. Las religiones no lo meten. El único que va a meter al cielo es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Así que daría a luz un Salvador del mundo, que lo salvaría a ellos y salvaría a la humanidad, salvaría al mundo entero, pero solamente creyendo en Jesús. Si no cree, no va a ser salvo. ¿Qué es lo que incluye el Señor en esto? El Señor Dios incluye el perdón de los pecados, o sea, dándole la oportunidad. En pocas palabras, estaba abriendo la puerta que se iba a cerrar para Adán y Eva, que los iba a sacar del jardín del Edén, pero Dios abriría otra puerta para que el ser humano pudiera llegar nuevamente para con Dios. Bendita puerta se llama Cristo Jesús, hermano. Esto incluye el perdón de los pecados. En esta bendición también incluye la promesa del Redentor, del que nos vino a redimir, y se llama Jesucristo. Y déjeme decirle algo: como cristianos
siempre tenemos que hablar de Cristo. Siempre debemos tener la oportunidad de hablar de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, del que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. La iglesia tiene que hablar de Cristo. La iglesia tiene que ser una iglesia cristocéntrica, hermano. Creo yo que hay ocasiones, hermano, que haya gente que quizás diga: ¿cómo hablan de Cristo? ¿Cómo no voy a hablar de Cristo? Si Cristo me perdonó, Cristo me limpió, Cristo me transformó. De enemigo me hizo hijo de Dios. Él me dio vida eterna. Él limpió todos mis pecados. Él escribió mi nombre en el libro de la vida. ¿Por qué no voy a hablar de mi Jesús? Si toda la eternidad la voy a pasar juntamente con Él. Iglesia, esa es la razón de que usted y yo debemos de hablar y glorificar el nombre de Jesucristo con toda libertad, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Bendito el Hijo de Dios. Grandioso Jesús. Allí en el momento del problema, cuando el hombre cayó en el pecado, tanto el hombre como la mujer, ahí Dios abre la solución para que el hombre vuelva a acercarse a Dios, hermanos. Ahora déjenme mencionar esto, de que la fe verdadera siempre, hermanos, siempre implica arrepentimiento. Si el hombre no se arrepiente, no hay perdón para los pecados. Amén. Podemos hacer lo que queramos, pero si no se arrepiente, no hay perdón para los pecados. Así que una persona que cree verdaderamente en Cristo, hermano, o en Dios, siempre se arrepiente y se aleja del pecado, ¿cierto? Porque si sigue pecando, hermano, eso quiere decir que no ha conocido la verdad, continúa en el pecado. Así que siempre la persona que se arrepiente se aparta del pecado, se aleja del pecado y se vuelve a Dios. Buscamos a Dios. Esta es una señal, hermanos, de que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, de que nos hemos arrepentido del pecado, que lo hemos reconocido como nuestro Salvador personal. Cuando el hombre se vuelve completamente a Dios. Por esta razón creemos, hermanos, que Adán se arrepintió verdaderamente porque creyó en la promesa del Señor. Y si usted nota, de ahí en adelante Adán fue distinto. Aún en los hijos que tuvo, persona, hermano, que en realidad el que haya pecado un hijo de ellos no era culpa de Adán. Fue culpa por el pecado, cierto, porque eso fue lo que ocasionó la caída. Pero fue un hombre que de todas maneras de allí siguió él buscando a Dios. Ahora veamos esto. Adán constituye un ejemplo muy importante, hermanos, para nosotros. Y lo puedo decir de esta manera: un ejemplo dinámico de fe para la vida del cristiano. Él no sabía nada, escuche esto que voy a mencionar, nada, absolutamente nada sobre el proceso del nacimiento del ser humano, porque él había sido formado. Él no nació del vientre de una madre, él fue hecho por parte de Dios. Así que Adán no sabía nada en cuanto al nacimiento de un hijo. Él nunca antes había visto una mujer embarazada, pero él creyó de que eso iba a suceder, porque Dios lo dijo en la palabra. Ahora se imagina usted la sorpresa para Adán cuando comienza él a mirar que su mujer, hermano, queda embarazada, hermano. Ahora otra cosa, él nunca había tocado a un niño, nunca lo había visto, no sabía cómo era un niño, no sabía cómo lloraba un niño. Él nunca había tenido esta experiencia en la vida, nunca había oído llorar a un niño. Ahora usted y yo sabemos cómo lloran, sabemos cómo nacen, sabemos cómo son. Que ahora hoy en día, yo no sé si usted haya notado una diferencia de los tiempos de antes a ahora. No sé por qué, pero digo que debería ser igual. De que cuando nacían los niños, o nacen los niños, en aquellos años yo me recuerdo que yo les preguntaba cuando yo estaba chico, cuando nacían ahí los sobrinos: ¿por qué no abre los ojos todavía? Porque todavía no es tiempo. 6, 8 días y todavía no abrían los ojos.
Dígame usted por qué. Hoy en día, los ojos abiertos, más les falta el celular en la mano, los ojos abiertos. Y digo, yo creo que mirando la visita, sorprendidos de los que están ahí mirando cuando nació aquel niño. Pero antes no sé por qué. Sí, porque le tenían el cuarto donde tenían a las mujeres que daban a luz con luz apagada para que la luz no le hiciera daño al niño. No sé. No me pregunten, no me voy a cuestionar después del culto, Y estarán mirando lo que Dios le había prometido, pero él creyó por tan solamente poner el nombre a Eva, porque Adán fue el que se lo puso, la madre de los vivientes. Así que, hermanos, todo lo que Adán contaba en aquel tiempo era la palabra y la promesa de Dios de que Dios le daría vida al mundo, de que la vida de todos los seres humanos y la vida de una persona en particular, que es Cristo Jesús, ya venía anunciado, hermanos, desde que pecó Adán. Y él lo creyó. Él lo creyó. Y este es lo interesante de todo ello. Así que de la manera que Adán también, hermanos, a nosotros también nos hace Dios las mismas promesas. Y déjeme decirle de esta manera, ya estamos aquí en la tierra, hermanos, como seres humanos. Parte de lo que Dios le dijo a Eva, que iba a dar a luz y que iba a ser la madre de todos los vivientes. Pero también de la misma manera, hermanos, que Adán y Eva, nosotros también somos condenados a morir físicamente. ¿Por qué? Porque por el pecado la muerte entró a un hombre y la muerte pasó a todos los hombres, dice la palabra del Señor. Así que como humanos que somos, estamos condenados a morir. También nosotros, aun sin embargo, no tenemos que morir en cuanto a la vida eterna, porque tener la vida eterna solamente la podemos obtener a través de Jesucristo. Si usted cree en la simiente de la mujer, hablando de Jesús, hermano, Él es el Salvador del mundo y que nos impide llegar al infierno, sino que Él nos puede dar vida eterna, hermanos, pero solamente creyendo en lo que Dios dice en su palabra. Otro detalle, que podemos ser salvos también del juicio venidero. Podemos ser salvos también de la muerte eterna, porque Cristo, hermanos, en la cruz pagó por nosotros, cambió nuestro destino. Ser cristiano, hermanos, es de mucha importancia. Ser cristiano no es cambiar de religión. Ser cristianos es la bendición más grande que cada persona que ha recibido a Cristo, hermanos, pueda tener, la bendición más grande en medio de este mundo, hermano. Dígale que está enseguida, usted es cristiano, usted tiene a Cristo en su corazón, usted está más que bendecido, hermano. ¿Por qué razón? Porque podemos vivir para siempre, hermanos. ¿Cómo? Creyendo en la palabra de Dios. Y la promesa, hermanos, también como así creyó Adán, debemos de creer nosotros también en las promesas de Dios y creer en la palabra del Señor. ¿De qué manera? Contamos con lo mismo que Adán contaba en aquel tiempo, la palabra de Dios y la promesa de la vida eterna. Amén. Ahora, ¿qué debemos de hacer entonces? Todo cuanto debemos de hacer como humanos que somos es creer en Jesucristo. Creer verdaderamente y dedicar nuestras vidas a la palabra y a las promesas de Dios acerca de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Veamos lo que dice la palabra del Señor allá, hermanos, en Juan capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra del Señor: en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero todo por creer en la palabra, creer lo que dice Dios en las sagradas escrituras. Amén. Allá en Juan 20:31 dice la palabra: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengáis vida eterna.
Usted cree en Jesús, usted tiene vida eterna. Así que, hermano, voy a entrar al punto número 2. Vamos a dejar a un lado lo que creyó Adán. Ahora vamos a mirar. Dios provee vestiduras para el hombre y la mujer. Dios provee vestiduras para el primer matrimonio. ¿Usted sabe cómo estaba el primer matrimonio al principio? Un matrimonio inocente. No tenía pecado. No había maldad. No había maltratos. No había enojos. No había problemas. ¿Sabía usted eso? No había ningún problema. Yo creo que ustedes pueden decir en esta noche: ay, bendito matrimonio, quisiera tener ese matrimonio como lo tenían al principio. No había problemas, no había regaños, no había rencor, no había pleitos, no había enojos, nada de esto. Ahora observa este detalle, porque ahí fue donde inició el problema grande, cuando las personas aquellas, el primer matrimonio, se le ocurre desobedecer a Dios. Dice la palabra del Señor, el Señor Dios, en versículo 21, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Quién hizo las vestiduras? Dios. ¿Quién los vistió? Dios. Observemos bien este pasaje, hermanos. Es un pasaje bíblico, hermanos, porque es el propio Dios quien hace las vestiduras para Adán y Eva, y que él mismo los viste. Y este mismo versículo nos demuestra, hermanos, el amor y el cuidado de parte de Dios para este matrimonio. ¿Qué hizo Dios? No los abandonó a su suerte, no los dejó solos. Y quiero que medite un poquito también esta noche. Dios nunca nos deja solos ni nos abandona a nuestra suerte. No hace como lo es, pensamos, hermanos, de que Dios, cuando formó el mundo, mucha gente llega a pensar que el mundo es como un reloj de cuerda. Le dio cuerda y lo dejó solo a la deriva. Se le acaba la cuerda y se le acabó todo. No. Dios se preocupa por su matrimonio. Dígale, si está su esposo o su esposa esta noche: Dios se preocupa por ti y por mí. No oigo nada. Digo, porque a lo mejor no lo cree. Y si no lo cree, entonces ya hay problema. No los abandonó a su suerte. ¿Qué hizo Dios? Les proveyó ayuda. Cuando usted tenga un problema, acérquese a Dios y Dios le va a proveer ayuda como hijos de Dios. Dios les tendió su mano. No les dijo: muéranse, malvados. Hoy en día hay mucha gente, hermano, cuando peca, hermano, lo primero que hacen es darle la espalda. O la gente les deja de hablar, o hacen algo mal, automáticamente apártese de él, o cometen algún error, o X, lo que sea. No dejan que nadie le hable a esas personas. Dios no es así. Entonces Dios les tendió la mano. Para aquellos que piensan que cuando caen, que no se pueden levantar. Hay un dicho que decíamos nosotros cuando éramos pequeños en la escuela, no sé si también usted lo hacía. Cuando se nos tiraba algo, un dulce o algo que traíamos: ya no lo levante porque ya lo lambió el diablo. ¿Nunca escuchó esto? No lo levante porque ya lo lambió el diablo, o ya lo lambió el diablo. Hay gente, todos están lambidos del diablo. Es una tristeza eso, llegar hasta ese punto, ¿verdad? La gente llega a pensar, hermanos, que cuando una persona por algún motivo erra en la vida, que ya no tiene la oportunidad de que Dios no lo perdone, Dios vuelve a perdonar. Dios es perdonador. Y lo vuelvo a repetir, hermano: Dios es perdonador. El del problema somos nosotros, que no sabemos perdonar. Alguien quizás haya fallado en la vida, haya errado en la vida, y no le han podido perdonar una falla, y por esa falla hay distanciamiento dentro de los matrimonios. Y Dios quiere enseñarle esta noche, hermano, de que puede y debe saber perdonar al que ha errado en la vida. Amén. No le dijo: malditos, se van de aquí, se van derecho al infierno. Dios podía haber hecho eso. Dios los podía haber exterminado en ese momento. Dios podía haber hecho otra pareja, otro matrimonio nuevo. Aunque alguien dijo en cierta ocasión, porque
que Dios, cuando formó al hombre, que lo formó primero y después formó a la mujer, y dijo una hermana: es que Dios lo formó primero porque echando a perder se aprende. Pero Dios nunca echa a perder nada. Y déjeme decir en esta noche: lo que Dios hizo, lo hizo bien hecho. Y la Biblia lo dice bien claro, que Dios hizo al hombre perfecto, mas ellos se buscaron muchas cuentas solos. Dios no lo hizo pecador. Y le voy a decir algo que lo va a sorprender. Cuando Dios hizo aquel querubín, al que hoy es el diablo, Dios no lo hizo diablo. Él se hizo diablo por malvado. Y de que el hombre y la mujer tengan problemas no es culpa de Dios. Dios hizo el matrimonio perfecto. ¿Me escuchó? El matrimonio modelo lo hizo Dios. Yo no sé cómo considera usted su matrimonio, si sea un matrimonio modelo, no sé cómo lo considere, pero medítelo esta noche en esa palabra. Pero que hay un detalle que quiero mencionar: de que el propio Dios fue el que vistió al hombre y a la mujer en sus necesidades de primer orden para la vida. Ahora observe esto: ellos necesitaban la necesidad más básica de la vida. ¿Qué eran? Las vestiduras. Ellos no sabían que estaban desnudos porque no había pecado en ellos. Ahora aquí, después de que pasa esto, ellos no sabían cómo hacerle. ¿Qué hicieron? ¿Usted sabe cuál fue el primer vestido que vistieron ellos? Cosieron hojas de higuera para ponérselas. Digo, ¿cómo se mirarían? Yo pienso acá, soy yo, permítame pensarlo de esta manera. Yo creo que hasta se miraron ridículos delante de Dios. Dios obró. Al mirar Dios la necesidad de ellos, tuvo que actuar a llegar a un punto que todavía no había pasado. Ninguna criatura iba a morir, ¿sabía usted? Pero por causa de Adán y Eva entró la muerte. Y hubo necesidad también de sacrificar un animalito para poderle hacer el vestido de piel para cada uno de ellos. Para empezar, el primer sacrificio empieza ahí desde Génesis. Y aquello apunta a Jesucristo, hermano. Muy interesante todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Adán y Eva habían vivido en un mundo perfecto, hermanos. Y lo voy a decir de esta manera: donde no había un clima muy riguroso, hermano, muy extremoso como hoy en día aquí. Oh, hermano, aquí hasta parece que estamos en un horno aquí en Arizona ahorita. Terrible está el clima. Hay otros lugares, quizás esté en los tiempos de frío, fríísimo. Pero todo afectó. El pecado de Adán afectó en todas las áreas, tanto en su área en sus vidas de ellos, en la área de los que venían, los descendientes, en el área del mundo, en la naturaleza, en todo afectó completamente. Ahora, ellos no habían necesitado unas vestiduras fuertes todavía, no, pero ahora sí la necesitaban. Pero voy a mencionar cuál es la razón de la vestimenta que nosotros tenemos también. Porque el propio Dios, hermanos, provee, oiga bien esto, según las necesidades de la vida del ser humano. Y voy a decir en esta noche, hermanos, Dios es nuestro proveedor. Él fue el proveedor, hermano, de la vestimenta de aquella familia, la primera familia, del primer matrimonio. Aunque desobedientes, sí, pero no los dejó en la mano. Así que, hermanos, el mismo Dios, con aquella ternura, hermanos, se acerca a aquella pareja y los viste. Este soy yo. La Biblia no lo dice, porque no quiero sacar conjeturas también,
de que probablemente Adán y Eva observaron lo que hizo Dios, de que tuvo que sacrificar a un animalito para poder sacar aquel vestido para ponérselo a ellos. Ellos pudieron observar, yo pienso de esta manera, y quizás no sé cómo se sentirían al mirar aquel animalito inocente que ahora para poderlo vestir tenía que dar su vida por ellos. Y vuelvo a mencionar, esto apunta a Jesús también, que para poder vestirnos de la justicia de Dios tenía que morir también el Hijo de Dios para darnos vida a nosotros. Créame que cuando uno entra en detalle en la palabra se encuentra cosas grandiosas que son de suma importancia para cada uno de nosotros. Ahora Dios les mostró cómo hacer las vestiduras y cómo vestirse también ellos de ahí en adelante. Ahora la pregunta aquí, ¿por qué Dios hizo esto? Al menos por dos razones. Número uno, Dios quería mostrarles su gran amor y el cuidado por el hombre y la mujer que Él mismo había formado, y como una aplicación para nuestras vidas. Dios nos ama. Escuche bien, iglesia, Dios nos ama. Dios nos cuida también a nosotros. Por eso Dios, hermanos, siempre nos tiende la mano para demostrarnos su amor y su cuidado por cada uno de nosotros. Digo yo, ¿no es interesante esto, hermanos? De ser parte de la familia de Dios y que Dios se preocupe por nosotros, que Dios nos cuide. No es ninguna suerte, hermano, el que Dios le permita salir adelante en medio de las vicisitudes de la vida, de los problemas de la vida, de las pruebas que vienen, y que sale usted adelante. No es ninguna suerte, hermano, es el cuidado de Dios y el amor de Dios, cuidando a los suyos, cuidando sus vidas, cuidando sus personas, cuidando a sus hijos, porque este es el Dios todopoderoso, hermano. Ahora, déjenme mencionarle algo aquí. Dios quería también mencionarle a ellos que Él se iba a ocupar de sus necesidades. Y algo interesante también para nosotros, hermanos, si usted está preocupado en la vida por situaciones que han venido, permítame decirle de que también Dios quiere de que usted sepa de que Él se va a preocupar de sus necesidades. Duerma tranquilo, viva tranquilo, viva tranquila, duerma tranquila, porque Dios cuida de sus necesidades. Pero ahora quiero mencionarle algo aquí en esta noche, de que siempre, hermano, suplirá según nuestras necesidades, si nosotros confiamos en Dios. Y esto es importante para nuestras vidas, hermanos. Si nosotros confiamos en Dios, ¿qué tanto confía usted en Dios? Si nosotros obedecemos a Dios y creemos en lo que Dios dice en su palabra. Filipenses 4:19 dice la Biblia: y mi Dios proveerá a todos vuestras necesidades. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora quiero mencionar algo. ¿Qué podemos aprender de esto en esta noche? Número uno, que las ropas empezaron por causa del pecado. Medítelo. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ellos no sabían que estaban desnudos, porque no había malicia en sus vidas. No había. Entonces la ropa entró por causa del pecado, y esto por parte de Dios la proveyó, porque no habría motivo, hermanos, para hacerlo como protección, porque todo estaba bien. Aún el ambiente en que estaban, todo estaba perfecto. Era el jardín del Edén. ¿Se ha puesto usted a meditar, hermano? Ya me ha tocado traer enseñanza respecto al jardín del Edén. ¿Cómo era el jardín del Edén? Era algo muy importante, muy interesante, hermano. Pero ahora le voy a mencionar esto. La vestidura entró por causa del pecado. Y le voy a decir de esta manera:
porque el pecado fue el que hizo sentir a la gente o a las personas desnudas, y para vergüenza nuestra. Así que pocas razones tenemos nosotros, hermanos, por tanto, para sentirnos muy orgullosos por la ropa que tenemos. Oiga bien lo que voy a mencionar, porque a veces le ponemos mucho énfasis a la calidad de ropa donde la compramos. Una ropa que le puede costar a usted $20, que dice, no, yo me voy a otra tienda que me cuesta $500 el pantalón. Y la verdad, no es tanto eso lo interesante para con Dios. No. ¿Por qué? Porque la ropa es el símbolo de nuestra pobreza y deshonra por causa del pecado. ¿Me explico? Número 2, de que cuando Dios, hermanos, los hizo, o hizo la ropa para nuestros primeros padres, o para Adán y Eva, Él los hizo de abrigos bien resistentes, de piel. Y imagine usted, hermano, el estilo de Juan el Bautista, un vestido quizás tosco, quizás no traía adornos como hoy en día. Ahora, no estoy en contra de esto para que no me vaya a malentender, no, pero quiero llegar a mencionarle algo, porque la realidad, hermanos, de que a veces nos vamos a unos extremos, y que aún la Biblia nos enseña con que tengamos con qué vestir y qué comer, seamos contentos con eso. Así que las ropas de que le hizo el Señor eran de seda. Era algo mucho, muy importante, que tiene mucho significado también en la vida espiritual, donde tuvo que morir una víctima para poderlos vestir a ellos, para quitar la vergüenza por causa del pecado. Cuando Cristo murió en el Calvario, era también para quitar la vergüenza, quitar el pecado del ser humano, y vuelvo a mencionar, para cubrirnos también con su justicia, hermano, porque Él es el que nos hace justos delante de Dios, hermano. Tenía que morir una víctima en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos estar sobrevestidos con esas vestiduras espirituales que solamente Cristo nos ha podido dar, hermano. La última que quiero mencionar, que Dios ha de ser reconocido con agradecimiento en nuestras vidas, no solamente por darnos alimento, hermanos, sino también por darnos la ropa, por darnos lo que vestimos, por darnos lo que comemos, lo que Dios provee para el ser humano, lo que Él sigue proveyendo de una forma u otra. El que lo provee es Dios, hermanos. Así que, hermanos, vuelvo a mencionar, Dios quería que Adán y Eva supieran de que era Dios el que se iba a encargar de sus necesidades, de que se iba a encargar de ellos, que Él se ocuparía de lo que ellos iban a necesitar. Y esto es importante para nosotros. Dios quiere que nosotros sepamos de que Dios se va a ocupar de nuestras necesidades, de lo que nosotros ocupemos. Dios le enseñó a Adán y a Eva que el pecado provoca, hermanos, cosas muy terribles en la vida. Provoca separación, hermanos, de Dios también y el hombre. Cosas terribles, hermanos, que nosotros quizás no podamos imaginarnos todavía. Ahora, por supuesto, hermanos, había la necesidad de sacrificar aquel animalito para poder tomar la piel, para poderlos cubrir. Antes de echar Dios a Adán y a Eva del huerto, hermanos, el Señor se mostró misericordioso con ellos una vez más, y los viste y los prepara para enfrentar la vida. Digo yo, qué bueno es Dios. Y a veces decimos nosotros, Dios se ha olvidado de mí. Dios no se ha olvidado de nosotros, hermanos, en ningún instante de la vida. Hay mucho más que puedo hablar de ello, hermanos, pero me faltaría tiempo. Me faltaría tiempo. Así que, hermanos, nos hallamos aquí en esta noche ante la gran lección, hermanos, y repetida a lo largo de las Sagradas Escrituras, de que el cuidado, la provisión y la salvación viene solamente de Dios. Que Dios me los bendiga esta noche.
Póngase de pie.